Seguimos aquí en su espacio Tiro al Blanco, en su alianza estratégica con Voz para el Cambio. O seguimos en Voz para el Cambio, en su alianza estratégica con Tiro al Blanco. Conversando con Narciso Isa Conde. Y con él obligatoriamente hay que ver el tema internacional. No siempre uno tiene la posibilidad de tenerlo aquí, aunque ya en esta alianza hemos llegado a que por lo menos 2 veces al mes vamos a conversar acá de estos temas que son tan interesantes. Donald Trump ha dicho que se acerca el fin del socialismo. Dijo que llegará el día que Venezuela, Nicaragua y Cuba serán libres. Uno tiene que oír cosas y reírse. Porque en esa perspectiva de Donald Trump uno puede pensar que él cree que Estados Unidos es una sociedad libre. Pero una sociedad donde no hay derecho a la información, sino que la información es manipulada a conveniencia del capital financiero internacional y de las propias políticas imperiales. Hablar de libertad allí como que es mucho decir. Y los fraudes electorales, porque ¿qué pasó con Al Gore? ¿Y qué pasó ahora con Hillary Clinton? ¿Y cómo llegó Donald Trump? Pero bueno, se pueden decir tantas cosas. Dice Donald Trump ahora en la Florida: he venido aquí a proclamar que un nuevo día llega a América Latina. En Venezuela y en todo el hemisferio el socialismo está muriendo y la democracia, la libertad y la prosperidad renacen. ¿De qué prosperidad puede hablar Donald Trump después que hacen una intervención o una ocupación de un pueblo? Decía Eduardo Galeano, el gran uruguayo, el gran latinoamericanista, el gran ser humano, que donde Estados Unidos llega con una ocupación o interviene, simplemente queda desolación, muerte, cementerio, destrucción, lágrimas, llantos y mucho más. Alguna cosa la puse yo. Bolívar utilizó también una frase similar, decía que Estados Unidos estaba destinado a sembrar la miseria, el hambre en todo el continente. Y Martí habló de las entrañas del monstruo. Y Carlos Marx decía que no podía ser libre ninguna nación que oprimiera a otra. Y Estados Unidos ha pasado la vida desde que se constituyó un imperio tempranamente, oprimiendo a otra nación, oprimiendo y saqueando, expoliando, haciéndole la guerra, destruyendo. ¿Qué democracia es esa, no? Bueno, leí lo de Donald Trump para entrar en el tema Venezuela. Mientras exista capitalismo, habrá proyectos socialistas, habrá realidades socialistas, eso es incuestionable. Porque es la contrapartida, Así ellos dijeron cuando claro, a veces se le pone el apellido socialista a cualquier proceso de cambio, ¿no? Y no necesariamente ha llegado al socialismo, porque todavía predomina el capitalismo. El propio Chávez lo dijo. Pero ese es un derecho que tiene la gente, porque Donald Trump habla de democracia, habla de libertad, habla de progreso, de la lógica imperial. Y uno tiene que reírse. Ahora eso es un discurso para complacer una mentalidad troglodita. Lo que él representa. Y además sintonizándose con la gente de Miami, con el lobby cubanoamericano de extrema derecha. Es que no tiene que sintonizar con nadie, porque eso es lo que él es muy auténtico. Sí, pero él está haciendo política para ganarse a esa gente también, ¿tú entiendes? Él está atrayendo a esa gente. Porque está metida en el país. Él sabe por eso es lo que él hace todos los días. Él sabe que Cuba está plantada, ¿no? Y seguirá plantada. Y seguirá plantada. Y claro, yo lo escribí recientemente, digo, si ellos en un momento determinado logran marcharle a Venezuela y cambiar el cuadro, siguen para Bolivia, siguen para Cuba. Es decir, es que de lo que se trata es de revocar, de aplastar el nuevo proceso por la independencia continental. Narciso, el caso Venezuela ahora mismo da tanta lectura y una diversidad de posiciones. Por ejemplo, el Grupo de Lima un poco reculó. Colombia está ahí que no encuentra qué hacer, porque sabe que si hay una agresión, si hay una situación violenta en Venezuela, le toca una buena parte de eso a Colombia. En Europa ahora un poco reculan. Dicen no, que nuevas elecciones, no intervención militar. Un acompañamiento de Colombia, de sus Fuerzas Armadas y de todas sus fuerzas paramilitares a la invasión, a una invasión de Estados Unidos en Venezuela, reactiva
toda la rebeldía y toda la Colombiana. insurgencia colombiana. Y ellos lo saben. Pero además, el caso de que lo están trabajando Estados Unidos fuertemente de hace bastante tiempo. El caso de Brasil, como una gran potencia militar, porque Brasil tiene no solo un ejército superarmado, sino tienen una industria militar de punta, ¿no? Y es un imperio emergente. Lograr a Brasil como aliado de sus proyectos de recolonización del continente es sumamente importante para Estados Unidos. Y están estimulando la posibilidad de que Brasil... Pero ¿qué lío se le arma a Brasil planteándose acompañar a Estados Unidos en la invasión a Venezuela? Porque ahí no habrá frontera. Ahí no habrá frontera. Claro, está lo que tú has dicho, que uno lo tiene que tener muy presente, ¿no? Es decir, uno no desea ese cuadro por lo desgarrador que es, los daños que va a producir en términos de vidas humanas, de todo el entorno ambiental del continente, porque la guerra de hoy es una guerra altamente destructiva. Pero todo esto son, en fin de cuentas, bravuconadas de un imperio decadente. Es decir, son los zarpazos del monstruo, ¿no? Pero del monstruo gravemente herido, porque ha perdido terreno a escala mundial. Es decir, no les resultó, ellos no pudieron hacer lo que quisieron en Ucrania, ni en Siria, porque, es decir, la resultante no fue la que ellos previeron a raíz del derrumbe. Ellos dijeron mundo unipolar, bajo la égida de Estados Unidos. Hasta que llegó Putin. No ha resultado así. Es decir, en Rusia se recompuso el nacionalismo gran ruso. Ellos pudieron lograrlo con Boris Yeltsin, pero llegó Putin a tiempo. No, pero es que Yeltsin, claro, porque Yeltsin era pro-occidentalista, era pro-estadounidense, pro-Europa. Como lo era Gorbachev. Pero Putin viene de la escuela nacionalista gran rusa. ¿Tú entiendes? Un tipo con enormes capacidades, con un gran conocimiento de toda la temática militar, y le metió al tema de lograr la superioridad en el plano militar. Y la ha logrado en muchos renglones. Entonces, tiene una capacidad disuasiva. El mundo es multipolar, no es unipolar. China emerge como una gran potencia económica, sobrepasando incluso a los Estados Unidos. Estados Unidos tiene hasta niveles de dependencia respecto a China. Entonces, ahí están las dificultades, pero además, ¿qué han demostrado estos días? Primero, que hay un mando militar unificado en Venezuela, que hay unas fuerzas armadas que se están compenetrando cada vez más con un pueblo que está dispuesto a resistir, que hay un pueblo radicalizado, hasta el tono de Maduro ha cambiado, en el sentido, por la necesidad del proceso, tiene que crecer de alguna manera. Entonces, no es tan fácil el problema. Es decir, ellos están haciendo la guerra de boca, pero con enormes dificultades para emprenderla en la realidad. Eso es lo que representa esa declaración de Trump. Pero las posiciones variopintas que hay ahora favorecen a... Porque Trump dice, se va a acabar el socialismo, se va a acabar Cuba, que no se juegue. Los cohetes cubanos llegan a la Florida. Los de Venezuela no. Los de Venezuela no. Es posible que sí. Pero lo de Cuba se sabe, y ese fue uno de los factores disuasivos de la agresión norteamericana a Cuba. Es decir, la tecnología ahora es superior a todo el periodo de la colaboración soviético-cubana, y ha sido intensa con Venezuela. Entonces, ¿qué tiene Venezuela como fuerza militar? ¿Qué nivel tecnológico tiene? Lo tiene que pensar 10 veces. Y ha estado movilizando el ejército en estos días. Claro. En términos de aviación, en términos de cohetería, en términos de todo esto, la cosa no es fácil. Es decir, hacer una destrucción, es decir, meterse a Estados Unidos con OTAN, hacer lo que hicieron en Libia, acabar con una sociedad entera, pueden hacerlo en un momento determinado, pero también a un costo enorme para ellos.
porque ahí va a haber una respuesta mucho mayor que la que pudo dar Libia. Pero ahí lo pagamos todo ese costo. Claro. Porque nos va a impactar a todos. Claro. En América Pero Latina y el Caribe. los procesos no se dan muchas veces como uno lo desea. Y yo recuerdo que... Pero el presidente de Estados Unidos no se gobierna, no puede hacer lo que le dé la gana. Ahí hay un poder detrás de la Casa Blanca que es quien sí, manda. Vamos a y no se va a llegar a eso. Que dice el Consejo de Política Exterior que están los tanques pensantes, las universidades, la gente del Pentágono. Eso son lo que deciden. Yo decía, ni cae Jovenal en Haití, ni cae Maduro. En la medida en que las posiciones anti-Nicolás Maduro se siguen siendo en contra, pero más diversas. El Grupo de Lima un poco recula. La Unión Europea no está con la intervención militar. Ayer habló el canciller de España. Dicen que bueno, que sí, que Maduro que se vaya, que nuevas elecciones, pero no reconocer a Guaidó como presidente, sino como algo transitorio, como algo interino, pero como un tente ahí. Entonces, ahí se muestra el fraccionamiento en las posiciones internacionales. Cierto, pero hay que tener en cuenta lo siguiente: los precedentes indican que la Unión Europea termina aceptando las imposiciones de Estados Unidos en materia de agresión. Lo hizo con Libia, lo hizo en Irak, lo hizo en los dos. Creo que la juegan más inteligentemente, porque tienen además, es decir, tienen más oposición interna a los países europeos a la política de guerra que la que tiene Estados Unidos. Pero oye, te voy a decir también, nosotros a veces no calculamos lo que pasa en la sociedad estadounidense. Eso no es. Es decir, lo que pasó en las elecciones que dieron lugar a que Trump fuera presidente es una cosa a analizar, porque primero reveló la crisis del establecimiento, como le dicen, del partidismo, de los dos partidos tradicionales. Trump no era republicano, Trump fue un globo. Por la crisis de ese sistema de partido del establecimiento, surge Trump y se impone en el Partido Republicano. Él dijo que iba a aspirar y fue y se inscribió. Y oye, y Bernie Sanders tenía ganada la interna. Ahí le metieron con banda a los Clinton y toda esta gente. Es una corriente que está desarrollándose en Estados Unidos. Y Bernie Sanders salió en defensa contra la intervención en Venezuela. Entonces, cualquier agresión, aunque sea menor, va a reavivar todo el síndrome de Vietnam y todo esto en Estados Unidos. Estados Unidos es una sociedad fraccionada, con un poder fraccionado también. Entonces, la crisis interna de Estados Unidos también va a ser un factor para los cambios en nuestro continente. Porque el elemento presionante permanente sobre todos estos gobiernos, fíjate lo que está pasando en República Dominicana, que oposición y gobierno, oposición tradicional me refiero, y en este caso con la expresión PRM, Partido Reformista, y PLD, en el ejercicio de posicionamiento que tuvo Danilo frente a Guaidó y frente a Trump. Se alinearon al imperio. Los dos, las dos El partes. PRM llegó a pedir a Danilo que rompiera y que fuera más radical. Pero es compitiendo por el favor de Trump, porque están pensando en el 20 los dos. ¿Cuál va a ser la decisión de Estados Unidos frente a PRM y frente a PLD? Pero no piensan en el país. No, que van a pensar en el país. Lo de Venezuela hoy puede ser mañana Por lo República Dominicana y ya lo fue ayer. Es pensando en asaltar al país. ¿En cuál de los dos se queda asaltando el país? Esa es la lógica de toda esa partidocracia, en fin de cuentas. No hay de otra. No hay de otra. Aquí Narciso nos asalta el tiempo. Y hay que tomarse un cafecito Don Miolán e ir a la pausa. Y retornamos entonces para que veamos un poco la calma que hay en apariencia en Colombia. Vamos a la pausa, señor director. Seguimos aquí en su espacio. Estos muchachos son tremendos, siempre nos sorprenden. Pero eso es bueno. Es la naturaleza humana y es lo que ocurre en la televisión cuando es en vivo, como es aquí, en esta alianza estratégica de Tiro al Blanco y Voz para el Cambio. Conversando con Narciso Isa Conde. Veamos el continente, porque en el continente hay agua mansa, pero en Dajabón, cuando yo era muchacho, oí decir que de las aguas mansas líbrame Dios, que de las aguas que están embravecidas me libro yo.
¿Por dónde anda la cosa, Narciso? Por ejemplo, Ecuador, que está ahí como tan tranquilo y se metió un poco en el tema del Grupo de Lima, Lenín Moreno se ha alineado ahí al imperio, lo de Correa parece que está quieto, en Colombia muchas cosas no salen, pero deben estar cocinándose muchas cosas en Colombia, y el tema, cómo todo esto con lo de Venezuela, en Argentina hay un movimiento social muy intenso también con las políticas neoliberales o antipopulares de Macri. Hay una situación que no es de calma en el continente. En Ecuador hay una fractura producto de lo que puede denominarse en el marco de todo el proceso de cambio que hubo, de la llamada Revolución Ciudadana, de traición. Es decir, resulta que el vicepresidente Lenín Moreno, de Correa, logra un nivel de amarre y se impone como candidato electoral, como candidato presidencial. Terminó con el respaldo de Correa, posiblemente porque no había enseñado todas las cartas, pero tan pronto llega a la presidencia, lo que indica claramente que tenía un pacto con los grupos de poder económico de Ecuador y con Estados Unidos. Es lo que yo decía ahorita del alma humana, de la naturaleza humana, porque algo parecido ocurre en Uruguay con Pepe Mujica y lo de Almagro. Claro. Fue el canciller de Mujica. Claro. Y Mujica lo apoyó y lo impulsó para ser el de la OEA. Claro, y después se arrepintió Mujica, hizo una nota muy interesante sobre eso. Pero también todo eso tiene que ver con un determinado... Los procesos cuando se quedan a media, no se profundizan, generan muchas contradicciones de este tipo y muchas vulnerabilidades. Y permiten una recomposición de la fuerza de derecha con diferentes características. Que siempre está acechando. Claro. En el caso, por ejemplo, de Venezuela, la recomposición no vino por la línea clásica de que se volvieran preeminentes el COPEI y los ADECO, que fueron muy diezmados por el proceso chavista, ¿no? Lo arrinconó ese proceso. Porque Chávez se hizo pueblo. Surge una nueva derecha. Una nueva derecha a partir de que la base fundamental, el capital, la gran propiedad privada, la incidencia sobre el mercado, el control del comercio importador, el control de los suministros, de los grandes centros comerciales, le dio capacidad de recuperación porque el proceso no se profundizó y hay una nueva derecha. Pero por lo que se ve, Chávez o el chavismo trabajó más que el PT en Brasil. Pero claro. O que pasó más allá del asistencialismo puro y simple. No. Y trabajó algo la organización política en sectores populares. No, pero además dejó una herencia estructural, legal, de leyes orgánicas. El tema del diseño del Estado comunal y de las comunas ha dado un nivel de participación popular mucho más alto. Eso quizás no se ha desplegado y se ha aplicado en toda su dimensión, pero eso da otra cualidad. El discurso anticapitalista al mismo tiempo de Chávez, prosocialista, creó un nivel de conciencia en la pobrecía venezolana. Da otro producto, otro sujeto, que tiene más capacidad de defensa que en el caso del Ecuador. Yo pienso que... Y que en el caso de Brasil. Que otro caso positivo en ese orden y diferente a Ecuador, diferente a Brasil, diferente al propio Uruguay, es el caso de Bolivia, que es un proceso donde los movimientos sociales politizados juegan un papel, y el movimiento indígena en particular, extraordinario. Entonces, el sujeto del proceso de cambio es un sujeto mucho más combativo, mucho más organizado. Entonces, en lo de Colombia hay un traspié enorme Vuelvo atrás, porque ahí me llama mucho la atención que tanto Chávez como Evo Morales tuvieron claro el enfrentamiento al imperio, tuvieron claro en identificar al enemigo, y eso lo llevaron al seno del pueblo, o el pueblo lo captó, y trabajaron un poco más en esa dirección. Sin embargo, el PT con Lula y Dilma Rousseff
fueron más conservadores en identificar al enemigo y por momentos buscaron mucha alianza con Estados Unidos. Me parece... Sí, clarito eso. Y Uruguay también. Porque Uruguay llegó hasta, creo que a respaldar la MINUSTAH en Haití. Sí. En Haití. Es decir, era otra lógica. Incluso establecieron una escuela de formación militar del Comando Sur en Uruguay. Es decir, no tenía garras imperialistas ese proceso. Pero lo de Evo está claro, lo de Chávez estuvo muy claro también. Muy claro, muy clarito. Y mira cómo se expresa el fenómeno. Porque ese es un eje clave, ¿entiendes? Porque ahí hay que estar el centro de la dominación. Entonces, evidentemente, esa debilidad y la fractura hacia la derecha de parte del movimiento le da una cancha enorme a la derecha ecuatoriana, porque no solo es la extrema derecha clásica que estaba haciendo la oposición a Correa, sino ya una parte de lo que fue el proceso, la fuerza de la Revolución Ciudadana se pasa para el otro lado, desde la presidencia de la República. Eso crea una enorme dificultad al proceso. Habrá que ver cómo se están generando la contrapartida, porque de todas maneras eso no queda así, eso va a haber una brega interna, ¿no? Creo que también hizo mucho daño todo el tema de Odebrecht y el uso en las relaciones, es decir, el vínculo, las conexiones que estableció Lula con esos procesos, introduciendo el caso de Odebrecht y el factor contaminante. Yo digo que Brasil con Odebrecht y con otras grandes corporaciones de la construcción se convierte, y de la producción y de la fabricación de aviones y estas cosas como el Embraer, los tucanos, se convierte en una especie de exportador de la corrupción y contamina determinados procesos que lo hace vulnerable también, porque ese expediente explotó. Y explota además por la contradicción que tiene el capital transnacional brasileño con el estadounidense, el competidor. Y Estados Unidos le mete el pico. Entonces afloran todos esos temas de corrupción de Odebrecht, contaminando procesos de cambio en América Latina. Y Estados Unidos usa el expediente de corrupción selectivamente. Selectivamente, exacto. Para lo que le convenga. Fíjate que, ¿cuál era la espinita que tenían aquí? La Embraer con los tucanos, porque Estados Unidos quería que le compraran los aviones a ellos. Y el auge que tuvo la Odebrecht. Fíjate que incluso el tema de Odebrecht explota en Estados Unidos inicialmente. Pero eso no quita que no sea real el proceso. Había un real proceso de corrupción, de conexiones mafiosas, de una gran corporación que se torna mafiosa con la partidocracia hegemónica aquí y determinados sectores empresariales. Eso pasó en muchos países, incluyendo en países que estaban en la onda del proceso por independencia, por cambio, por políticas alternativas a las neoliberales. Y los afecta y lo hace, le aumenta la vulnerabilidad. Entonces, porque lo peor, yo no me cansaré de repetir, es una frase que decía Frei Beto, es que la izquierda no puede gobernar, no debe gobernar con modalidades usadas por las derechas. ¿Cuándo comenzó en Brasil el tema a erosionar al PT? Cuando el gran escándalo en que cayó preso José Dirceu. José Dirceu es una de las figuras más importantes del PT vinculado a Lula, un dirigente histórico importante de la izquierda brasileña. Pero José Dirceu, creo que estaba era una especie de ministro de la presidencia, fue el canal para cambiar la correlación de fuerza en el Congreso a base de prebendas y de facilidades, ¿me entiendes?, a determinados partidos y legisladores. Y eso explotó. Danilo, un Hipólito cualquiera. Método de derecha. Para ganar una determinada mayoría, aprobar tal o cual ley que facilitara el ejercicio del poder de Lula. Si explota eso y cae preso Dirceu. Si se corrompen, pierden la fuerza moral. Yo recuerdo que Frei Beto hizo una declaración, incluso poco tiempo después renunció. Él era el que dirigía Hambre Cero. Y también le hizo una crítica al programa de Cero. Dice, esto se ha convertido en un programa fundamentalmente asistencialista.
Y el asistencialismo te puede sacar en un momento de la pobreza, pero eso tiene una fragilidad enorme, como tal. Desde que vienen las crisis y los problemas presupuestarios, baja el asistencialismo. Eso en verdad no es la manera de superar la pobreza. Entonces renunció a eso Beto y hizo una crítica y utilizó esa frase, es decir, la izquierda no puede, y mucho menos decir, aquí lo dijo en una conferencia en la universidad, decía, la izquierda que afecte su contenido ético-moral está jodida, es vulnerable, porque de una vez te la igualan a la derecha, entonces tú pierdes autoridad. Ah, no, es que todos son iguales, te dicen. Entonces, todo eso ha pasado en estos procesos, porque en fin de cuentas, es un proceso de cambio muy contradictorio, es una dialéctica de reforma contra reforma, a veces procesos reformadores, de reformas trascendentes, importantes de Estado, de las instituciones del Estado, a veces simplemente reformismo, con grados de independencia, de autonomía en determinadas cosas, o con más autodeterminación. El proceso por el antiimperialismo, por la visión antiimperialista de los gestores y del movimiento en su conjunto. Porque hay que ver, en Bolivia el movimiento indígena tiene una reacción, tiene una cultura anticolonialista. Y pasa al antiimperialismo con una velocidad extraordinaria en ese proceso. Es decir, Venezuela y Bolivia de entrada fueron procesos definidamente contra la recolonización en nuestra América, antiimperialista, por la independencia, por la soberanía. Pero lógicamente, claro, lo de Venezuela es mucho más riesgo diríamos, provoca mala ira norteamericana por todo lo que representa y los recursos que representa Venezuela. Se nos va el tiempo, Narciso. Finalmente, Nicolás Maduro y el proceso bolivariano van a resistir la embestida imperialista. ¿Se mantendrán de pie? Creo que la única manera de crear se están manteniendo de pie, están firmes. Yo creo que la solidaridad internacional es buena. Desde el inicio hasta ahora la correlación de respaldo interno y externo es mucho mayor que al inicio. Yo creo que hasta hay una chance para debilitar mucho toda la estigmatización, toda la satanización que se ha hecho de ese proceso y del propio Maduro. Porque el imperio exhibió toda su cara. Está dirigiendo procesos contrarrevolucionarios desde Washington y designando presidentes que no presiden nada y dando claras señales de que están en un proceso de desestabilización intenso de ese proceso. Entonces, eso determina que una parte de la sociedad mundial te diga, no, pero ven acá, ya está clara la cosa, yo por ahí no voy. Porque bueno, el rostro de Trump y las ideas de Trump no son las más simpáticas en el mundo actual. La provocación sigue en pie, porque ahora Bolsonaro dice que viene para Colombia para hacer entrega personalmente de ayudas humanitarias, junto a Duque. Claro, no, es que no va a cesar, no va a cesar. Además, porque se ha conformado, yo creo que lo dije en alguna oportunidad aquí, es un fenómeno mundial, en un capitalismo en descomposición, en decadencia. Se están conformando corrientes de extrema derecha fascista, xenófobas, racistas, pro recolonización abierta. Y eso Bolsonaro. Y entre Bolsonaro y Trump hay una hermandad enorme. Y Duque. ¿No entiendes? Finalmente, a propósito de la solidaridad, ¿hasta dónde la gente nuestra de América Latina y de otra parte del mundo que reside en Estados Unidos se han estado expresando en solidaridad con Venezuela en territorio norteamericano? ¿Hasta dónde? Las informaciones no circulan mucho. ¿Hay expresiones? Hay expresiones, pero todavía no tiene el nivel, porque es que la campaña fue tan brutal. El poder mediático deformó tanto la imagen de Venezuela,
que todavía, ahora es que se está abriendo cancha la cosa, ¿no? Pero hay mucha gente buena de América Latina que reside en Estados Unidos, y en el caso de Cuba, en momentos muy específicos, pero nosotros logramos movilizar esa opinión pública. No, sin duda se está en territorio norteamericano. Sin duda se está movilizando, y aquí mismo tú lo notas, de una situación muy difícil, casi aplastante, por todo lo que venía de la opinión, incluso de áreas importantes del periodismo progre del país, que estaban tirándole todos los cañones a Venezuela. Sin embargo, aquí hay una reanimación del problema, la actividad del domingo, en fin, hay un proceso de crecimiento de la solidaridad, y eso va a pasar en toda parte del mundo. Y en la medida, las expresiones de agresividad de Estados Unidos y de la derecha mundial y de la derecha continental se exprese, en esa medida viene la contraparte. Porque bueno, los resultados están ahí, es decir, sustituyeron a los Kirchner, con toda la campaña que se hizo, con todas esas cosas. Y bueno, por sus vulnerabilidades, por sus fallas, lo que tú quieras. Pero lo de Macri es una cosa descarada. Se devela que Macri es un hombre de la mafia calabresa. ¿No entiendes? Es decir, son poderes burgueses mafiosos los que están implantados. Es un triángulo igual. Macri, Bolsonaro, Duque, claro, Uribe. Y tú te vas a Centroamérica y te vas a Orlando Hernández y los cárteles de México. 3 grandes cárteles, entre ellos el Sinaloa, son parte del poder en Honduras. Entonces, evidentemente esa corriente va a actuar con una gran agresividad contra Venezuela y contra todos los procesos de cambio en el continente. Narciso, el tiempo se nos fue. A ver si en nombre de Tiro al Blanco usted despide el programa. Bueno, de esta alianza estratégica, que cada día se pone más interesante. Mira, aparte de eso, yo quería señalar lo siguiente. Hoy ahora, a las 10 de la mañana, en la universidad hay una rueda de prensa del movimiento ambiental y el campamento Miranda, dándole una alerta al país. Campamento Loma Miranda. Loma Miranda. Dándole una alerta al país por la campaña que está montando el Falcondo y las grandes mineras para tratar de abrirle cancha al programa minero y de nuevo intentar asaltar a Loma Miranda. Se va a reforzar la línea de Loma Miranda Parque Nacional a partir de hoy con mucha intensidad. Y quería también anunciarles que tenemos como movimiento camañista, en la conclusión de un proceso congresual muy interesante que hemos hecho, un acto simbólico que vamos a hacer en la calle El Conde el domingo 24 a las 10 de la mañana. Es una parada frente al Copelo, parada, una pequeña caminata hasta la estatua de Camaño frente a la puerta del Conde y flores para el coronel. También vamos a dar a conocer brevemente la esencia de ese proceso y el posicionamiento que tenemos frente a la situación del país, del continente. Bueno, muchas gracias, Narciso, por estar todos con nosotros. Y esta alianza Tiro al Blanco, Voz para el Cambio, continúa. Hasta mañana. Buenas tardes. Por el multimedio, Tiro al Blanco, bajo la coordinación y participación de Narciso Isa Conde. La verdad sin dobleces, para hacer realidad los ideales del coronel Camaño y el inmenso Che Guevara. Cuidado, Tiro al Blanco.